Y María que enlaza las cosas, dice, vamos a hacer, porque el domingo pasado era el Día de la Madre, hoy no hay, ¿no? Bueno, en Latinoamérica me parece, no es verdad. Sí es. Es hoy, como ha dicho Marisa. Bueno, pues mira, lo celebramos como el domingo pasado estuvimos invitados, no pudimos celebrar, digo, pues vamos a celebrarlo este domingo. Y dice Oscar, como lo enlaza todo, dice, pues si eres de la madre, te toca a ti predicar. Digo, mira qué bien. Bueno, la verdad es que preparándome precisamente una palabra, una enseñanza para los niños, Dios me habló con esa enseñanza. ¿Ves? Como cuando te atreves a estudiar la palabra, Dios te habla. Qué cosa, ¿eh? Cuando te pones a leer la palabra, pasan cosas impresionantes. Amén. Que Dios te habla. Gloria a Dios. Pues sí, abres la Biblia, te pones a leerla, empiezas a hablar con el Señor y Dios te habla. Es maravilloso. Amén. Es maravilloso. Aleluya. Señor, quiero que me hable. Gloria a Dios. Ponte a leer la Biblia, ponte a hablar al Señor y verás cómo Dios te habla. Amén. 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 Porque Dios es un Dios cercano, es un Dios que quiere hablarnos y quiere mostrar su gracia y su poder de una manera poderosa. ¿Vale? Pues en esta mañana quiero, aprovechando todo lo que es va también para los hombres, no os preocupéis, porque aunque voy a hablar de una mujer, ¿vale? Siempre hemos escuchado que había un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? David. Pues hoy voy a hablar de una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Quién es? No lo sabes. Yo sí sé. Si lo sabes porque te lo he dicho ya. Pues si te digo el nombre, a lo mejor ni sabes quién es. ¿Vale? Yo sí. Jocabed. Yeah. Vaya nombre, ¿eh? Pues vamos a hablar de Jocabed. ¿Vale? Una mujer conforme al corazón de Dios. En esta mañana quiero hablaros de esta mujer. Pero primeramente quiero hablaros del escenario y el tiempo en el cual le tocó vivir a esta mujer. ¿Vale? Y es que ese escenario, aunque ese tiempo fue muchísimo atrás, ese escenario donde vivió esa mujer, lo que le tocó vivir, es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que aquel tiempo era peor, muchísimo peor, nada que ver. Pero se va acercando unos tiempos, los cuales muchos están muy preocupados, porque estamos empezando a ver cosas que nos están poniendo un poco nerviosos, ¿no? Que si de pronto se va la luz en toda España, que si de pronto no hay abastecimiento, que si hemos pasado una pandemia, cada vez nos estamos poniendo más nerviosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, quiera o no, está escrito que todas estas cosas iban a suceder y van a suceder. Dice, cuando escuché rumores de guerra, ¿vale? Veáis que hay padres, dentro de todo, es que son principios de dolor, de que Cristo viene. Amén. Así es, ¿verdad? Bueno, pues te voy a hablar antes de que vino Cristo en un tiempo donde era la cosa muchísimo peor, ¿vale? Y es en el tiempo de Éxodo. Éxodo 1, ¿vale? En esa escena. Mira, dentro de esta escena quiero decirte que Dios siempre, antes y ahora, Dios quiere bendecirnos, ¿vale? Dios quiere derramar de su presencia sobre nosotros. Y Él quiere derramar vida abundante en nosotros, ¿verdad? ¿Él quiere bendecirnos, sí o no? Amén. Dios siempre quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir a su pueblo, quiere prosperarlo, quiere llenarlo. Ese es el deseo de Dios, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay otro que es el enemigo de nuestra alma, que quiere hacer todo lo contrario. Que quiere hacer, pero todo lo contrario. Mientras que Dios es un Dios de vida, Él es el espíritu de muerte, ¿vale? Mientras que Dios es la verdad, Él es el príncipe de la mentira. Madre mía, parece que estamos en una película, pero sí, es muy malo, muy malísimo. Pero te voy a hablar acerca de que vamos a ver esta escena. En Éxodo 1, fíjate la bendición de Dios, lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel cuando ellos se encuentran en Egipto. Y esta es la simbología porque aquí representa Egipto como el escenario del mundo donde se vive, ¿vale? Donde estamos viviendo. El faraón está representando al enemigo, ¿vale? Y
que hemos conocido al Señor. ¿Vale? ¿Me hemos situado? Vale. Amén. Pues entonces, dice la palabra en Éxodo 1, versículo 6, dice: los israelitas tuvieron, dice, con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esta generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, se levanta una generación nueva después de José. ¿Vale? Todos conocemos la historia de José, y si no la conoce, léela, que es muy importante que leamos y conozcamos y sepamos. Los israelitas dice que tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Dios los bendecía de una manera impresionante. ¿Te acuerdas que José era una persona bendecida, verdad? Allí donde estaba bendecida, pero porque tenía a Dios ahí con él. Pero es que ahora eso transciende de generación a generación y se levanta una nueva generación donde sigue siendo bendecida, ¿vale? Pero se levanta una generación donde ahora el enemigo no conocía esto y sin embargo estaba en enemistad con ellos. Y dice que la palabra que el rey, o sea el faraón, al ver que era, dice, ahora son tan numerosos y son tan fuertes, más fuertes que nosotros, dice la palabra que en el versículo 10, tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Y esto es lo que hace el enemigo. Idea un plan para robarte, matarte y destruirte. En esa escala, para arriba, primero te roba, luego te mata, luego te destruye. Fijaros, vamos a ver su estrategia. ¿Cuáles fueron sus estrategias para quitar del medio al pueblo de Israel? Lo primero que hizo, la primera estrategia fue la de esclavizar a los israelitas por medio de duros trabajos. Capítulo 1, versículo 11. La primera estrategia dice, versículo 11, por tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajo forzado. Lo obligaron a construir ciudades de Pitón y Ramsés como centro de almacenamiento para el rey. Sin embargo, dice la palabra, cuanto más lo oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. La primera estrategia del enemigo era esclavizarlos, cauterizarlos, ponerles duros trabajos. Y es lo que hace el enemigo en su escenario en el mundo. Te va a tentar con algo que pareciera bien, bueno, bonito, pero su fin es esclavizarte, porque el pecado esclaviza, te ata. Pero Dios ha venido a librarnos, ¿amén? A hacernos libres de esas cadenas, hacernos libres de esas cadenas. Y en medio de esa opresión, en medio de esa esclavitud, en medio de todo lo que el diablo quiere hacer por tal de paralizarte, dice la palabra que en medio de la opresión el pueblo más se multiplicaba. Porque Dios hará florecer, ¿en dónde? En el desierto. Porque donde va a haber milagro es en ese escenario de desierto, de desolación, de oprobio. Porque Dios está con nosotros. Sin embargo, si estás en el otro lado, estás esclavizado. Me encanta cuando dice las plagas, dice que mientras que había un llanto impresionante cuando las tinieblas, la última plaga, rodeó todo Egipto y lloraban porque sus primogénitos estaban siendo muertos, dice que en las casas de los israelitas había luz, no había tiniebla, había luz y ni uno murió, ni uno de sus primogénitos, porque dice que el ángel de Jehová andaba alrededor para guardarnos, para protegernos. Esa es la bendición de Dios. En medio de toda la
porque esa es la estrategia del enemigo. La segunda estrategia que hace, porque él quiere robarte, ¿verdad? Robarte la bendición. ¿Qué es lo que hace lo segundo? Matarte. ¿Qué es lo que hace ahora? Dice, no me acuerdo, mira que siguen multiplicándose. O ahora le demanda a las parteras que cuando vayan a nacer, que los mataran, que si era varón, que lo mataran. Que lo mataran. Y el enemigo quiere que el propósito o el sueño que Dios ha puesto en tu vida no vea la luz. Quiere que abortes. Quiere que abortes esa palabra que te ha puesto ahí. Quiere quitarte de en medio. Quiere matar lo que Dios ha puesto en ti. Ese propósito. Yo que no veo más que desolación. Yo no veo nada. Pero Dios te dio una palabra. No dejes que el diablo venga a abortarla. Porque Dios, ¿sabe qué? Va a levantar, a estos nombres, una cifra y una púa. El ángel de Jehová acampa alrededor para que le protegen, ¿verdad? Y en medio de eso, Dios levanta a dos parteras que dice la palabra, cuando ayudan a la mujer, dice, en el parto, le decían que, sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos, a los hombres. Siempre se levantará alguien para ayudarte. Dios pondrá a alguien. Amén. Amén. Aun cuando hay un decreto, porque había un decreto del rey que obligaba a matar a esos varones, a ese fruto. No abortes lo que Dios ha puesto en tu vida, porque esa es la estrategia del diablo. Matar lo que Dios ha puesto en ti. Y la tercera estrategia es ya destruir. ¿Cuál era la tercera intención que tenía el faraón? Entonces el faraón, versículo 22, dijo: la siguiente orden a todo el pueblo: tiren al río Nilo a todos los niños hebreos recién nacidos, pero a las niñas pueden dejarla con vida. Aleluya, pues son mujeres, ¿verdad? Al río Nilo, donde están los cocodrilos más fieros, peores de todo el mundo, según según los documentales de la 2, ¿verdad? Allí acabarían robar, matar y destruir. El faraón ordena que se eche todo hijo varón al Nilo. Quiere destruirte por completo. Pero ¿sabes qué? Aunque no tenga ninguna posibilidad, aunque ya haya muerto como Lázaro, para Dios no hay nada imposible. Amén. Es el Dios de restauración, es el Dios que hace milagros, es el Dios que hace las cosas que no son como si fueran. Amén. Y cuando ya no hay esperanza, cuando piensan que ya están destruidos, cuando piensan que ya no hay salida, cuando piensan que ya no hay nada, Dios viene y te extiende la mano y te dice: yo soy el que soy, yo soy el poderoso. Amén. Y ahí estaba esta mujer, conforme al corazón de Dios. Y te voy a decir que al principio no aparece el nombre, ¿vale? Pero aparece, fijaros en mí, que se llama Jocabed. Aparece en el 6, más adelante, en el capítulo 6, 5, ¿vale? Para que sepas que aquí no aparece el nombre, pero más adelante aparece, ¿vale? Entonces, esta mujer, ¿cómo podemos llegar a ser, en medio de todo este caos, en medio de toda esta adversidad? Señor, ¿cómo puedo mantenerme firme? Dice Dios: cuando venga, hallará fe en la tierra, te hallará bien, velando como las vírgenes. Señor, ¿cómo puedo mantenerme yo? ¿Qué claves son necesarias para tener un corazón conforme al tuyo y mantenerme de pie para poder ser conforme a tu deseo? Hay 4 pasos que siguió esta mujer, Jocabed, ¿vale? Para poder permanecer en medio de todo ese caos. Acordaron que había un decreto ahora de muerte, de culminar todos los hijos hebreos que habían nacido. Entonces dice la palabra que en eso dio un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron, y la mujer quedó embarazada, esta Jocabed, y dio a luz un hijo. Es la mamá de Moisés, por si aún todavía no habéis caído. La mamá de Moisés se llamaba Jocabed, ¿vale?
Mira, lo primero es ver como Dios ve. ¿Vale? Ver como Dios ve. En esos días dice que nació, la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver, ¿qué vio? Al ver, o estoy leyendo en la versión de una traducción viviente, ¿vale? Dice la palabra, que al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. En otra versión dice que era hermoso, ¿vale? Pero en el pasaje, cuando dice que lo vio hermoso, no se refiere solamente a lo físico, sino se refiere a que ella vio algo excepcional en ese niño, ¿vale? Y mientras el faraón veía simplemente gentuza y que tenía que matarlo y que no valían nada, porque sus vidas no valían nada, había un niño que tenía valor y propósito para Dios. Amén. Y nuestras vidas tienen propósito. Y tenemos que ver como veía Jocabed, digo la madre de Moisés, ver como Dios ve. Fijaros, en Hebreo 11:23 lo dice, está marcado, Hebreo 11 es la fe y habla acerca de los héroes de la fe. Aquí estaban los papás de Moisés. Dice, versículo 23, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. ¿Por qué? Porque vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Qué es lo que vieron? Vieron un propósito, vieron que Dios había hecho algo ahí, algo tenía preparado, tenían una palabra de que algo iba a pasar, algo iba a suceder, pero todo lo demás iba en contra, lo querían matar, pero Dios tenía un plan a sus ojos. Por eso tenemos que ver con fe. Jocabed reconoció el potencial de Moisés, un llamado divino en su hijo, una persona que ve en fe, no busca solo la bendición, así solo de manera egoísta, sino que sabe que la bendición va a trascender. Amén. Porque Dios te quiere bendecir, dice la palabra en Abraham, te bendeciré y ¿qué? Y serás de bendición. Es el propósito de Dios. Yo te voy a bendecir, pero no para que tú recibas todas las bendiciones, que yo quiero un coche, yo quiero que me provea, yo quiero una casa, yo quiero no sé cuánto, yo quiero estar bien, yo quiero no sé qué, yo. No, la bendición de Dios viene sobre tu vida para que bendigas a otro, porque de gracia recibe para poder dar de gracia. Amén. Y Jocabed fue el instrumento para traer la bendición de Moisés. ¿Y Moisés qué fue? El libertador. Menuda bendición. Cuando vemos con los ojos espirituales, reconocemos el propósito de Dios en las personas y en las circunstancias que otros no ven y que rechazan. Porque somos ¿qué? Guiados por el Espíritu y no por la carne. Porque, como hemos dicho muchas veces, tenemos que ver con los ojos no naturales, sino con los ojos espirituales. Amén. 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 Con los ojos espirituales. Es que mira, ¿qué dice Dios de tu hijo? Créele a Dios. No creas lo que estás viendo. No creas lo que te digan. No creas eso. Cree lo que Dios te dice. Amén. Amén. Y yo lo profeticé muchas veces. Mi hijo está ahí, mira, le dice, seguro que está jugando un juego. Pero el Señor me ha dicho, él va a ser un pastor. Y lo ha dicho, yo lo creo. Yo siempre creo por él. Él va a ser pastor. Amén. Y también que se está diciendo allí que parece que está el alumno de Valencia, me ha dicho que va a ser un adorador. Y yo lo que me dice, digo, Señor, él va a ser un adorador tal. Y mi niña que está, yo que sé, como muchas veces, me ha dicho, ella va a ser misionera. Y yo lo creo, yo lo digo, Señor, tocará. ¿Por qué? Porque le pedimos al Espíritu, Señor, ¿qué propósitos tiene? ¿Qué propósitos tiene? Y el Señor quiere, dice,
orar en fe, todas estas cosas. Lo segundo es obedecer sin temor. ¿Qué es lo que hacían? Jocabad, ¿hizo caso al faraón? No. ¿A quién hizo caso? A Dios, a lo que Dios había puesto en él, el propósito, el que ella creía que Dios iba a usar a ese niño. Y dice la palabra, cuando le prohibieron a los discípulos predicar, le dijeron, ni os atreváis a predicar más, nos vamos a salían de la cárcel siendo golpeados y todo. Y ellos dijeron, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Y ahí está la clave, hay que obedecer sin temor. Y a veces obedecemos a este mundo. ¿Cómo? Pues haciendo las cosas que hace este mundo. Es que todo el mundo dice, pues yo también, para no desencajar. Es que todo el mundo miente, pues yo también. Obedecemos a los principios de este mundo. Los principios de la palabra. Obediencia a lo que Dios dice. Y eso es lo que va a traer Amén. bendición sobre tu vida. Obedecer sin temor no significa la ausencia del miedo, porque ¿cómo estaría esta mujer? Tú sabes lo que es cuando un niño que no llore durante 3 meses lo guardas por allí dando vueltas y el niño, y si tiene cólico de lactante ya olvídate, el niño que quiere comer, que no, a ver, 3 meses. ¿Qué había hecho esa mujer? 3 meses guardando ese niño. Lo estaba guardando. Impresionante. Pero llegó un momento que ya no pudo más. Y tiene que reconocer que hay un límite en nuestra vida. ¿Amén? Ella se dio cuenta que ya no podía, necesitaba la intervención de Dios. ¿Amén? Y hay veces que nosotros podemos controlar la situación, ¿verdad? Podemos caminar creyendo, pero también controlando. Pero hay momentos donde Dios dice, quiero ver tu fe en acción. Así que, aquí, tienes que entregarme tu hijo. ¿Cómo? Entrégamelo. Porque tenemos que reconocer que nosotros tenemos límites, pero Dios no tiene límites. Aleluya. Cuando ya no pudieron ocultar más tiempo al bebé, llega un momento en que nuestra fuerza, nuestro recurso, nuestro control llega a su fin. Y Jocabed hizo todo lo posible durante esos 3 meses, pero entendió que había un punto en el que debía dejar ir, que Dios tomara el control de esa situación, que tenía que vivir en fe y obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Y no ser, aprender a no escuchar nuestra voz, ni nuestros sentimientos, ni incluso nuestra lógica, aun cuando sea difícil, porque la decisión que tomó ella era difícil para una madre, ¿o no? Desprenderse de su hijo de 3 meses. Obediencia. Y nadie te ha dicho que la obediencia sea fácil, pero obedece, porque eso es lo que va a traer bendición. Amén. Y en esa obediencia nos lleva al tercer paso, que es buscar la sabiduría. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Acordáis? A la manera de Dios, no a la nuestra. ¿Vale? Hay que buscar la sabiduría. Dice que tomó una hornilla de junco y la flateó, actuó con una fe práctica, con sabiduría. No lo abandonó a su hijo al azar, sino que preparó cuidadosamente una forma de protegerlo. Su fe no fue pasiva, sino que fue una fe que piensa, que planea, que actúa en obediencia. Amén. Amén. La fe verdadera no se queda esperando ese milagro, sin moverse, sin prepararse, se mueve y confía a lo que Dios dice, porque la sabiduría viene de Él. Amén. Aleluya. ¿Quién iba a decir a esa mujer que hiciera ese arquillo de junco? ¿Vale? Qué casualidad, luego hay muchas similitudes, porque el arca es la misma palabra que se usa para el arca de Noé, de salvación, ¿vale? Luego los juncos habla acerca de la región de Nilo, que simboliza algo frágil, pero útil cuando se usa la sabiduría de Dios, amén. Y luego, pues bueno, la fateó o el asfalto es para que no entrara esa agua, fíjate, como la protección nuevamente de Dios. Pero todo eso nos habla acerca de que la sabiduría viene de parte de Dios, amén. Y Dios te va a dar las estrategias y las maneras. Y lo último es que tú tienes que aprender a confiar en Dios. Dice que la hermana de Moisés,
que se mantuvo como a cierta distancia, porque mandó a la hermana. Dice, mira a ver el destino de él, porque decía, yo no quiero verlo, la madre decía, yo no quiero verlo, pero tú ve, anda, a ver qué le pasa. Y ella dice que estaba allí y estaba pendiente, y esa muchacha estaba observando para actuar si era necesario, una mezcla de esperanza, vigilancia y expectativa. Estaba esperando que algo bueno pudiera ocurrir. Amén. Y a veces estamos así, no sé qué hacer, Señor, espera a las instrucciones de Dios, pero con confianza, sabiendo que algo grande viene, algo bueno viene. Ay, que se va a comer cocodrilo. ¿Sabes que es donde más habitan los cocodrilos? Es donde dice la ribera del río, justamente donde deja la canastilla. Madre mía, qué angustia por Dios. Y entonces allí estaba esa muchacha. Miriam representa a quienes vigilan el obrar de Dios desde la fe, listos para actuar cuando Él abra una oportunidad. La vigilancia espiritual es parte de esa fe activa, es estar pendiente de decir, Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿hacia dónde vamos? Señor, ¿qué es lo que pasa? Y de pronto, Señor, abre puerta y aparece ¿quién apareció allí de pronto? Por favor, la hermana de Faraón, ¿no? Y cogió al niño y a ella y le dio tanta penica, porque podía haber dicho, un hebreo, lo vamos a tirar al río. No, halló gracia, luego vio al niño, ay, que me da lástima, y ahí aparece Miriam, oportuna, ha abierto, Señor, la puerta, por ahí entró, y le dijo, oye, ¿tú quieres que yo te averigüe una mamá para que le dé el pecho? Ay, sí, una mamá hebrea, porque ella sabía, dice, tú tienes que ser hebreo, dice, te lo averiguo yo, sí, venga, ¿a qué no sabe a quién se lo llevó? A su madre, se lo llevó nuevamente a su madre. Fijaros, confía en Dios, que al final todo va a salir bien. No solamente le dijo al niño, escucha, que el que le pagaba, ella entregó su niño, confiando en Dios, y Dios se lo devolvió, respaldado por quién, por el mismo Faraón. Estaba protegido, su confianza fue recompensada. Amén. Dios no solo salvó, sino que permitió que Jocabad lo criara y fuera pagada por ello. Gloria a Dios. Dios toma todo lo que parecía una pérdida y lo transforma en victoria, al permitir que la madre que soltó también fuera quien creyera, ¿vale? Te digo una cosa, que hay veces que Dios nos sigue diciendo, suelta. Porque a veces nos apoderamos mucho. ¿Tú crees que cuando la madre recibe al niño, digo, ay, mi niño, ya no lo suelto más? Pasaron 5 años. Y ahora tiene que volver a entregar al niño, al Faraón. Qué duro, ¿no? Pero esa madre, durante esos 5 años, dice que durante los 5 primeros años se están, ¿no? Dime en psicología, ¿qué es lo que se forma? El carácter, ¿verdad? El vínculo, el carácter, estás forjando algo, ¿no? Psicológicamente o lo que sea. Estás creando principios sobre la criatura que estás criando, ¿vale? Y dice la palabra, instruye al niño en su camino y ni aun cuando fuere viejo se apartará de él. Amén. Fíjate lo que dice en Hebreo, lo que hizo Moisés. Capítulo 11, versículo 24. Fue por fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿De quién rehusó? Del que al final lo crió, pero lo parió. ¿Quién era? La que en esos 5 años yo creo que le estuvo instruyendo, le estuvo dando palabras. Y el Señor dije, confía que yo voy a hacer algo. Confía, sigue sembrando que pronto recogerá. Y ahora iba a recoger. Dice que cuando ya estaba adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta donde, en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del
invisible. Aleluya, aleluya. Fíjate al final, ese niño que te puede decir que se crió en Egipto, se crió en una cultura pagana, de muchos dioses. Bueno, no te importe. Claro, tu hijo esté dando como las cabras que tiran al monte, no te preocupes. Ora, vigila, confía, porque llega un momento donde esta semilla va a dar fruto. Amén. Amén, gloria a Dios. Y esta es la historia de Jocabad. Y esta es la conclusión que quiero darte para ser conforme al corazón de Dios. Primero, tenemos que tener o ver como Dios ve, fe. Segundo, tenemos que obedecer sin temor. Tercero, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y cuarto, tenemos que confiar en Dios. Amén. Y así seremos mujeres y hombres conforme al corazón de Dios, que viven en un mundo hecho polvo, pero cuando venga el Señor, vaya a su pueblo como con fe y con aceite en las lámparas. Es lo importante. No es importante que se traiga al mundo, que se muestre lo que es importante es que tu lámpara esté encendida, que tu lámpara esté llena. Eso es lo más importante. Amén. Y aquí te doy los 4 pasos para que esa lámpara pueda permanecer. Amén. Vamos a orar. Bendito eres, Señor. Te doy la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Dios mío. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Dios amado. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel.